Momentos antes de que el respetado Sabbat, el rabino David Cohen, colapsara en su casa, su corazón se detuvo. Los médicos lucharon por reanimarlo, sin saber que su alma ya había cruzado a otro reino. Lo que vio destrozó todo lo que creía saber. David, un devoto erudito judío, había rechazado a Jesús toda su vida hasta que lo encontró cara a cara más allá de la muerte. Esta no es solo una experiencia cercana a la muerte, es una revelación radical que puso patas arriba el mundo de un rabino. Mi nombre es David Cohen. Nací en una familia judía ortodoxa en Brooklyn, Nueva York. Desde que pude caminar, fui criado al ritmo de la tradición, oraciones matutinas con mi padre, escuela hebrea por las tardes, cenas de Sabbat que se prolongaban hasta la noche con discusiones sobre Torá y Talmud alrededor de la mesa. La fe no era solo algo que creíamos, era lo que éramos. Dio forma a cada momento, cada decisión, cada respiración. Cuando tenía poco más de 20 años, supe que quería ser rabino. No por prestigio, no por poder, sino porque la Torá había capturado mi alma. Para mí era más que una escritura. Era una arquitectura divina. Cada letra, cada pausa, cada ley estaba impregnada de un propósito. Creía que la Torá era la revelación directa de Dios al pueblo judío, y mi misión era comprenderla lo más profundamente posible y enseñarla a otros con precisión y reverencia. Pasé años en la yeshivá, estudiando día y noche, memorizando no solo la Torá sino también la Misná, el Talmud y los escritos de nuestros sabios. Mis maestros eran hombres de gran disciplina y perspicacia, e hice todo lo que pude para seguir sus pasos. Finalmente, fui ordenado y asumí un puesto como rabino congregacional. Mis días estuvieron llenos de estudio, enseñanza, atención pastoral y liderazgo de nuestra comunidad en oración y práctica. Amaba a mi gente, amaba nuestras tradiciones, amaba la responsabilidad que conllevaba guiar a otros en los caminos de nuestros antepasados. Nunca lo tomé a la ligera. Creí en el pacto, el que se le dio a Abraham y se reafirmó a través de Moisés. Ese pacto definió quiénes éramos, un pueblo elegido, sujeto a la ley, la tradición y la identidad. En cuanto al cristianismo, nunca fue algo que odiara o me burlara. De hecho, tuve amigos cristianos mientras crecía y admiraba su compromiso con la familia y la oración. Pero vi su fe como desalineada. Sincero, tal vez, pero construido sobre errores teológicos. Jesús, para mí, fue un maestro judío que se convirtió en el centro de una religión que se desvió de su rumbo. Se suponía que el Mesías traería una paz duradera, reconstruiría el templo, restauraría a los exiliados, no moriría en una cruz romana. Eso no tenía sentido para mí. Cuando los cristianos intentaban hablarme sobre Jesús, los escuchaba cortésmente pero siempre rechazaba seguir conversando. A veces ofrecía un contrapunto respetuoso de la Torá solo para aclarar nuestra posición, pero nunca con ira o desprecio. Yo no era anticristiano, simplemente creí que estaban equivocados. Vi a Jesús como una figura histórica, no el Mesías, no divino. Creía en un Dios único, indivisible y eterno, y en una fe basada en los mandamientos de las mitzvah, no en la gracia o la expiación a través de un hombre. Me sentí confiado en esa creencia. Conectado a tierra. Mi certeza no era arrogancia. Provino de décadas de estudio, oración y lucha espiritual. Había construido una vida basada en la verdad, o eso creía. Era un hombre de disciplina, convicción e integridad. Mi corazón era sincero, mi devoción era real y nunca imaginé que algo podría sacudirlo hasta el día en que todo cambió. Mi vida siguió un ritmo constante, un patrón sagrado grabado en el tiempo por generaciones anteriores a mí. Me despertaba antes del amanecer, me envolvía los tefilín en el brazo y la frente y susurraba las oraciones de la mañana con intención. Cada palabra del Shema, cada bendición de la Amida, no se pronunciaba por rutina, sino por devoción. Después de orar, me unía a un pequeño grupo de hombres en nuestra sinagoga para estudiar la Torá antes del desayuno. Discutíamos en amor, debatíamos interpretaciones, lidiábamos con comentarios de Rashi, Rambam y los sabios de antaño.
Estas sesiones fueron el alma de mi mente. Agudizaron mi pensamiento y profundizaron mi asombro por la sabiduría de Dios. La mayor parte de mis mañanas las pasaba preparando lecciones de Midrash que enseñaba en nuestras sinagogas, guiando a los jóvenes a través de pasajes complejos del Talmud, siempre enfatizando la cabana, la intencionalidad en su aprendizaje. Los empujé no solo a recitar, sino a comprender, desafiar y absorber el latido de la ley. Las tardes eran para asesoramiento. Los feligreses llegaban con preguntas, a veces prácticas, a veces existenciales. Ayudaría a una pareja joven a navegar las reglas de Taharat HaMishpacha, pureza familiar, me sentaría con una viuda afligida a recitar Teilim, salmos, o mediaría en disputas con cuidado y justicia. Estos momentos me castigaron. No era solo un erudito, yo era pastor. En casa, la vida era cálida pero modesta. Mi esposa, Miriam, fue mi ancla, firme, sabia y profundamente espiritual. Todos los viernes por la noche encendía velas de Sabbat con lágrimas en los ojos. Criamos a 3 hijos juntos en observancia y amor. Fueron a escuelas judías, aprendieron hebreo desde una edad temprana y nunca comieron fuera de nuestra cocina kosher. Las tardes de los viernes siempre eran especiales. Toda la casa se transformó, limpia, tranquila, llena de olores a jalá y pollo asado. Nos reuníamos a la mesa, bendecíamos el vino y el pan y cantábamos Tzidot antes de sumergirnos en animadas discusiones sobre la Torá. No era solo tradición, era vida. Fue alegría. Para mí, la presencia de Dios no estaba distante. Estaba incrustado en cada detalle. La ley no era una carga, fue un regalo. Cada mandamiento, cada detalle alágico, era una forma de acercarse a lo divino. Mi visión del mundo era profundamente pactada. Éramos un pueblo con una misión, elegidos no porque fuéramos mejores, sino porque Dios nos confió su palabra. No necesitaba pruebas de la existencia de Dios. Lo vi en el nacimiento de un niño, en los ritmos del calendario y en la supervivencia de nuestro pueblo. No cuestioné la verdad de la Torá, lo viví. Incluso cuando me enfrenté a preguntas teológicas sobre otras religiones, particularmente el cristianismo, me mantuve firme. Creí que habían leído mal nuestras escrituras, no habían entendido nuestras profecías. Jesús no era el Mesías. El Mesías traería la paz universal, reconstruiría el templo y marcaría el comienzo de la era de la redención. Eso no había sucedido. Mi corazón estaba en paz en mis convicciones. No buscaba nada más. No me sentí carente. Creí que estaba caminando en la verdad. Era un jueves por la tarde a principios de primavera. Acababa de terminar de asesorar a una pareja joven que se preparaba para el matrimonio. Hablamos del lenguaje Kupa, contrato matrimonial, y de las expectativas familiares. Me dirigí a casa para preparar mi sermón de Sabbat, uno que me había entusiasmado especialmente y que se centraba en Parashat Vaikra y el significado del sacrificio. Mientras caminaba por el vestíbulo de la sinagoga, sentí una repentina opresión en el pecho. Al principio pensé que era una indigestión o tal vez un tirón muscular. Lo descarté. Siempre había estrés antes del Sabbat, había mucho que preparar, tanta gente que cuidar. Pero la tensión no desapareció. Se extendió lentamente, luego rápidamente, subiendo por mis hombros y bajando por mi brazo izquierdo. Mi respiración se volvió superficial. Dejé de intentar estabilizarme. Me quedé allí, con la espalda apoyada contra la pared. Mi visión se volvió ligeramente borrosa. Aún así, me dije a mí mismo que no era nada. No podría estar sufriendo un ataque al corazón, solo tenía 52 años. Comía bien, caminaba todos los días y no tenía antecedentes familiares. Miriam me estaba esperando en casa. Cuando entré por la puerta, traté de sonreír. Ella inmediatamente notó que algo andaba mal. «¿Estás pálida?», dijo, acercándose. «¿Qué ocurre?». «Solo un poco de presión». «Pasará», murmuré, despidiéndola.
Ella no lo mordió. Siéntate, voy a llamar al médico. No, no, solo dame un momento, traté de decir, pero el dolor surgió como una ola atravesando mi pecho. Se me doblaron las rodillas y me desplomé en la silla del comedor, agarrándome el pecho. El rostro de Miriam pasó de la preocupación al pánico. Cogió su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. Su voz tembló pero se mantuvo serena mientras daba nuestra dirección. Los siguientes minutos fueron un caos. Mi respiración se volvió dificultosa. El sudor corría por mi cara. Sentí como si todo mi cuerpo se estuviera doblando sobre sí mismo. El dolor no fue agudo, era aplastante, como un peso de hierro que me oprimía. Quería orar, pero no podía formar las palabras. Quería decirle a Miriam que lo sentía, que la amaba, pero incluso eso me superaba. Los paramédicos irrumpieron en la casa y comenzaron a trabajar rápidamente. Podía oírlos hablar, pero parecía que estaban muy lejos. Sus voces eran apagadas, sus rostros distorsionados. Uno de ellos me preguntó si podía oírlo. Intenté asentir, pero mi cuerpo no respondía. Mientras me subían a la camilla, vi por última vez a Miriam. Se quedó congelada cerca de la puerta, con la mano sobre la boca y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y luego todo se desvaneció. El dolor, el ruido, la luz, solo silencio y luego nada. Lo siguiente que recuerdo fue la ingravidez. Sin dolor, sin sonido, sin pánico, solo quietud. Al principio pensé que me había desmayado. Pero luego noté algo extraño. Estaba consciente, no solo vagamente consciente sino plenamente consciente, más que nunca antes. Mis sentidos estaban agudos, agudizados. Sin embargo, no podía sentir mi cuerpo. No estaba acostado, no estaba de pie, no estaba en ningún lado. Y luego lo vi. Debajo de mí, sí, abajo, había una escena que nunca debería haber podido presenciar. Dos paramédicos se cernían sobre un hombre en una camilla en mi comedor. Uno presionaba rítmicamente su pecho, el otro gritaba números e instrucciones, preparando electrodos desfibriladores. Solo me tomó un momento darme cuenta de que el hombre en la camilla era yo. Mi primera reacción no fue miedo, era confusión, una confusión profunda y desorientadora. ¿Cómo me estaba viendo desde arriba? ¿Cómo estaba escuchando las voces del paramédico, claras pero distantes, como si estuviera sumergida bajo el agua? Vi a Miriam agachada en el pasillo, orando con el rostro enterrado entre las manos. Quería gritar su nombre, decirle que estaba bien o al menos aquí, pero cuando lo intenté, no salió nada. Sin voz, sin sonido. Ni siquiera sentí el aliento. Intenté acercarme, extender la mano, pero no había ningún brazo que extender. Mi presencia simplemente flotaba como un pensamiento que no podía aterrizar. La escena parecía inmediata y lejana al mismo tiempo. Lo estaba viendo desarrollarse, pero ya no lo sentía como mío. Vi mi propio cuerpo, pálido, inerte, sin vida, y sentí una extraña mezcla de desapego y pena. No fue horror, fue tristeza. No por mí, sino por las personas que todavía estaban atrapadas en ese momento, Miriam, los paramédicos, mis hijos que aún no sabían lo que estaba pasando. Empecé a comprender lo que estaba pasando. Estaba fuera de mi cuerpo. No metafóricamente, literalmente. No sé cuánto tiempo permanecí allí. El tiempo parecía irrelevante, como si yo existiera fuera de él. Seguí observando a los paramédicos, que ahora usaban palas. Vi mi cuerpo sacudirse por el shock. Uno de ellos maldijo en voz baja. Otro comprobó el pulso, sacudió la cabeza y empezó a hacer compresiones nuevamente. Lo estamos perdiendo, dijo alguien. Pero estoy aquí, pensé. No me he ido, estoy aquí. Aún así, no pude hacer que me escucharan. Ni siquiera pude obligarme a moverme. Una extraña calma empezó a invadirme.
No comodidad, solo tranquilidad. Ya no estaba en pánico, no estaba tratando de luchar contra eso. Me limité a mirar, indiferente. Y en esa quietud, algo empezó a cambiar. La habitación a mi alrededor se volvió más oscura. No más oscuro, solo menos real. La urgencia de la escena pasó a un segundo plano, como si un televisor se silenciara lentamente. Sentí que me alejaba, no arrastrado, sino suavemente atraído. Y supe, de alguna manera, en el fondo, que estaba cruzando un umbral. Pase lo que pase después, ya no estaba atado al mundo que había conocido. A medida que me alejaba de la escena de abajo, los bordes de mi conciencia comenzaron a disolverse. Las paredes de mi casa, las luces intermitentes de la ambulancia, los movimientos frenéticos de los paramédicos, todo se desvaneció como la niebla bajo el sol. Lo que la reemplazó no fue la oscuridad. Era algo completamente distinto. Luz, pero no luz como la conocemos. Esta luz no era de una lámpara ni del sol. No brilló sobre las cosas. Era el espacio. No arrojó sombras. No tenía una fuente. Me rodeó, me llenó, me invitó. Estaba vivo. Esa es la única manera en que puedo describirlo. La luz tenía presencia. No fue solo brillo. Era inteligencia, calidez, conciencia y bienvenida. Pulsaba suavemente, como si respirara. Y con cada pulso, sentí que algo más profundo se instalaba en mí, paz, claridad y amor en su forma más pura. La calidez que desprendía era abrumadora. No como calor, sino como ser conocido y aún abrazado. Llegó a cada parte de mí, incluso a los lugares que no sabía que estaban allí. Mi miedo comenzó a desvanecerse. La pena que sentía flotando sobre mi cuerpo todavía estaba ahí, pero ahora estaba envuelta en consuelo, como un padre sosteniendo a un niño llorando. No había sonido en el sentido tradicional, pero el espacio mismo hablaba, no con palabras, sino con conocimiento. Lo sentí como un mensaje silencioso grabado en el aire a mi alrededor: acércate. Esa simple invitación despertó algo en mí. Un tirón, no contundente, pero sí irresistible. Dudé, no exactamente por miedo, sino por incertidumbre. Había pasado toda mi vida estudiando lo que viene después de la muerte, y sin embargo, nunca imaginé esto. Esto no había desaparecido del Edén tal como lo había imaginado. Este no era el descanso del alma ni un tribunal celestial. Fue más. Nunca había dudado de la existencia de Dios, pero siempre lo había imaginado fuera de mi alcance, envuelto en un misterio y una santidad tan grandes que nunca podríamos acercarnos demasiado. Esta luz, esta presencia, era santa, sí, pero no distante. Fue cercano, íntimo. Me conocía y eso me aterrorizó. No porque fuera duro, sino porque era real. Podía sentirlo examinándome, no con juicio, sino con total claridad. Sabía quién era yo, no solo lo que había hecho, sino en quién me había convertido a lo largo de los años. Y, sin embargo, no sentí ninguna condena, solo una invitación. Aún así, me resistí. Una pequeña voz dentro de mí, la que había sido formada por años de estudio de la Torá, por líneas cuidadosas y textos hackeados, por conferencias, libros y límites, susurró que esto no encajaba, que algo estaba mal, que no tenía un marco para lo que estaba viendo. Pero también habló otra voz, más profunda y más honesta. Esta es la verdad. Esto es lo que has estado anhelando. No podía negar que la luz no contradecía al Dios que yo había adorado. Se sentía como su plenitud, como si los velos a través de los cuales siempre había mirado estuvieran siendo descorridos suavemente. Y dentro de esa luz, sentí otra presencia. No separados, sino distintos. Alguien a quien todavía no le había visto la cara, pero sabía que había alguien allí, observando, esperando. No con impaciencia, sino con la calma de alguien que siempre había sabido que este momento llegaría.
La sensación se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la luz. Sentí que me atraía algo, no solo un lugar, sino una persona, alguien que siempre me había conocido, incluso antes de que yo me conociera a mí mismo. Y en ese momento me di cuenta de que no solo me estaban dando la bienvenida, me estaban llamando. A medida que me adentré más en la luz, la presencia que había sentido comenzó a tomar forma. Al principio era solo una impresión, como una silueta detrás de una cortina de resplandor. Pero lentamente, la figura dio un paso adelante, no como si se acercara desde la distancia, sino como si el velo mismo se estuviera levantando. Estaba frente a mí, majestuoso pero no imponente, radiante pero no cegador. Había en él una pureza que las palabras no pueden expresar, una luz que no brillaba sobre él pero que parecía brillar desde él. Su túnica ondeaba como un suave viento, brillando con un suave fuego blanco. Su rostro, incluso ahora me cuesta describirlo. No hubo ningún defecto, ninguna dureza. Sus rasgos eran fuertes pero gentiles, atemporales pero humanos. Pero fueron sus ojos los que me deshicieron. Eran los ojos de alguien que me conocía desde siempre. Miraron a través de mí, más allá de todo lo que había construido, más allá de mi aprendizaje, mi confianza, mis preguntas, y alcanzaron algo más profundo. No con violación, sino con una especie de bondad que te abre. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Sabía quién era, aunque no quería. Había estudiado sobre él desde la distancia, lo había desestimado, refutado las afirmaciones de quienes lo seguían. Pero ahora, frente a mí, no podía negarlo. No había lugar para el debate, ni necesidad de argumentos teológicos. No me dijeron la verdad sobre su identidad. Sin lugar a dudas, se sintió por completo. Este era Jesús. El nombre tronó dentro de mí sin hacer ruido. Retrocedí un poco, no por ira, sino porque todo en mí empezó a romperse. No, no puede ser. Mis rodillas cedieron. Me desplomé, no por la fuerza, sino por el peso de lo que ahora entendía. Había pasado mi vida buscando la verdad. Pensé que lo había encontrado en la Torá y, hasta cierto punto, así fue. Pero al estar frente a él, supe que solo había visto una parte, una sombra de algo mayor. Se acercó. Él no me menospreció. Se arrodilló. David, dijo. Mi nombre, dicho en un tono que nunca antes había escuchado. No solo con amor, sino con autoridad. Como si no solo me estuviera llamando, sino algo en mí. Has buscado a Dios toda tu vida, dijo. Lo habéis amado, le habéis servido, enseñado su palabra con devoción. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Quería hablar, explicar, defender lo que creía. Pero no salieron palabras. Has sido fiel, dijo. Pero no habéis comprendido la plenitud de su plan. Las palabras me traspasaron, no con dolor, sino con la verdad. Me sentí expuesto. Me sentí amado. Todo mi aprendizaje, toda mi certeza, toda mi confianza, nada de eso me preparó para esto. No estaba enojado. Él no estaba aquí para avergonzarme. Él estaba aquí para revelarlo. Ustedes conocen las Escrituras, continuó. Has recorrido el camino de la obediencia. Sentí el dolor de aquellas almas que me rodeaban, un dolor muy, muy profundo que parecía vibrar en el mismo aire. No estaban atormentados por fuerzas externas sino por un dolor autoinfligido, nacido de sus elecciones, de su negativa a recibir el amor que les habían dado gratuitamente. Anhelaban la calidez, la paz, la presencia que acababa de presenciar, pero ya era demasiado tarde. El espacio a su alrededor estaba lleno de arrepentimiento, con un vacío asfixiante. Sentí que el peso se apoderaba de mí, una abrumadora sensación de pérdida, no solo por ellos sino por todo lo que se habían perdido. La separación no fue solo física, sino espiritual, y fue lo más difícil de comprender. Habían conocido la luz, pero habían elegido alejarse. Y ahora se quedaron en la oscuridad,
anhelando algo que ya no podían alcanzar. Jesús estaba a mi lado, su presencia todavía allí pero distante, como un susurro en el viento. Esta, dijo nuevamente, es la realidad de la elección. Debes elegir lo que recibes, elegir abrir tu corazón al amor que se ofrece. Su voz era tierna, llena de compasión, pero no se podía negar el peso de lo que me estaba mostrando. Entonces supe que este no era el destino al que se habían visto obligados. Fue consecuencia de sus propias decisiones. El amor siempre estuvo ahí, pero lo habían rechazado, eligiendo caminar a su manera, dándole la espalda a aquello que podría haberlos salvado. ¿Podrán algún día encontrar el camino de regreso? Pregunté en voz baja, el peso de todo eso presionándome. Jesús permaneció en silencio por un momento, su mirada distante pero llena de dolor. No me corresponde a mí decirlo, respondió suavemente. Pero nunca dejaré de ofrecerles la luz. Nunca dejaré de llamarlos a casa. La oscuridad a mi alrededor se sentía más pesada ahora, como si se estuviera acercando a mí, pero sabía, en lo más profundo de mi alma, que este momento, esta comprensión, era un regalo. Fue un vistazo a la verdad, un recordatorio de que el amor siempre se ofrece, que la luz siempre está ahí para guiarnos, si estamos dispuestos a recibirla. Y con eso, la escena comenzó a cambiar nuevamente, la oscuridad retrocedió lentamente, no con la rapidez que había experimentado antes sino con un suave desvanecimiento, como las últimas brasas de un fuego apagándose. Cuando la luz comenzó a regresar, sentí que una profunda sensación de paz se apoderaba de mí. La elección, la realidad de esa elección, estaba ahora clara. La luz siempre estuvo ahí y nunca era demasiado tarde para volverse hacia ella. Pero el momento de elegir era ahora, no más tarde. Y supe que nunca volvería a tomar esa decisión a la ligera. Separación, dijo, con la voz cargada de tristeza. No castigo, David, consecuencia. No hablé. No pude. Fueron amados, continuó, cada uno como tú. Pero el amor no puede obligar, sino invita. Y el amor rechazado se convierte en separación. Quería mirar hacia otro lado. Quería dejar de ver lo que estaba presenciando, pero no pude. Una mujer estaba parada cerca del borde de un gran vacío, con los ojos fijos en algo mucho más allá, tal vez la luz que yo había visto. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Se acercó una y otra vez, como si intentara tocar lo que una vez conoció. Otros caminaban sin rumbo, como si repitieran las mismas elecciones una y otra vez. Aún así, otros permanecían inmóviles, entumecidos, perdidos. Sentí un grito crecer dentro de mí, no por miedo por mí, sino por ellos. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté a Jesús. ¿Cuánto tiempo estarán aquí? No respondió directamente. En cambio, dijo, debe elegirse la verdad. No la recibirían allí y no la recibirán aquí. Me rompí. Sentí que mi corazón se partía en dos. Me había pasado la vida creyendo en la justicia, en las consecuencias. Pero esto era insoportable. No porque fuera injusto, sino porque era definitivo. El dolor no estaba en llamas ni en cadenas. Fue saber lo que se habían perdido y aún así elegir permanecer separados. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de compasión y dolor. Por eso vine, dijo en voz baja, no para condenar, sino para salvar. Y en ese momento lo entendí. No estaba enojado con ellos. Él no los estaba condenando. Había llorado por ellos y todavía lo hacía. Después de la oscuridad, la luz regresó, no de repente, sino como un amanecer que rompe en la noche profunda. La calidez de su presencia me llenó de nuevo y lloré, esta vez no de miedo, sino del dolor de lo que había visto. Jesús permaneció a mi lado, al principio en silencio, permitiendo que todo el peso se calmara. Luego, sin decir una palabra, nos movimos, no caminando, sino pasando a través de algo invisible,
hasta que nos encontramos ante lo que parecía un pergamino abierto. Pero este pergamino no estaba hecho de pergamino. Estaba vivo. Las palabras surgieron de su superficie, brillando y cambiando como si estuvieran grabadas en fuego eterno. El pacto, dijo. Lo has amado, lo has protegido, has vivido según él. Asentí, todavía temblando. Y hiciste bien en honrarlo, continuó, porque es santo. Pero nunca debiste llevarlo solo. El pergamino se abrió más. Vi la Torá nuevamente, Génesis, Éxodo, Levítico, luego los profetas, los salmos, los escritos. Y mientras miraba, algo sucedió. Los pasajes comenzaron a conectarse, como hilos que se tensan, Génesis 22, Abraham e Isaac, Éxodo 12, la sangre del cordero sobre los postes de las puertas, Números 21, la serpiente de bronce levantada, Salmo 22, me traspasan las manos y los pies, Isaías 53, él fue molido por nuestras iniquidades, Zacarías 12, me mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Cada versículo, cada evento, cada profecía se iluminó con un nuevo significado. Estos no fueron mensajes de texto aleatorios. Eran piezas de un rompecabezas divino. Uno que había estudiado toda mi vida sin ver la imagen completa. No he venido para abolir la ley ni los profetas, dijo Jesús con voz firme y clara, sino para cumplirlos. Las palabras me traspasaron, no como condenación, sino como una espada que corta la ceguera. Siempre había enseñado que el pacto con Israel era eterno, que las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob eran inquebrantables, y todavía lo creo. Pero ahora vi lo que nunca había entendido. El pacto no era completo en sí mismo. Fue un comienzo, un fundamento, un camino que apuntaba más allá de sí mismo. A él, cada sacrificio, dijo, cada fiesta, cada ley, todo apuntaba hacia adelante, no para borrar lo que vino antes, sino para llevarlo a la plenitud. Luché por respirar bajo el peso de la revelación. Todos esos años, susurré. Pensé que todavía estábamos esperando. Lo eras, dijo suavemente, y vine. Pero muchos no me reconocieron, porque buscaban poder, no amor, un trono, no una cruz. Pensé en las oraciones que había dirigido en Pascua, el año que viene en Jerusalén, los gritos de redención, el anhelo del Mesías, y ahora vi que había venido y no lo había conocido. Mi corazón se sintió partido en dos, el amor y la tristeza luchaban dentro de mí. Les enseñé a esperar, dije en voz baja. Les dije que aún no había venido. Jesús se acercó y sus ojos se encontraron con los míos. Y ahora les estoy demostrando que sí, dijo. El pacto no se rompe. Se cumple. Las promesas no se olvidan. Están completas. Y tú, David, eres amado. Tu devoción no fue en vano. Te trajo hasta aquí. Me tapé la cara y lloré, no por vergüenza, sino por todo lo que había pasado toda mi vida defendiendo lo que creía que era toda la verdad. Pero ahora vi que era solo una parte hermosa, pero no el final. Y aquí estaba él, la Torá viva, el cumplimiento de la ley, la encarnación de todo lo que siempre había esperado. Y supe que no podía devolver lo mismo. Me paré frente a él, destrozada por todo lo que había visto, el cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, las escrituras cobrando vida de maneras que nunca había imaginado. Mi corazón estaba en carne viva pero abierta. Por primera vez en mi vida, no me aferraba a mis conocimientos, yo simplemente estaba escuchando. Jesús me miró y, aunque no hubo relámpagos ni truenos, supe que algo monumental estaba a punto de decirse. Has sido fiel, dijo, con voz fuerte y tierna a la vez. Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Has enseñado su palabra con sinceridad y devoción. Sentí el peso de esas palabras. No estaba borrando mi pasado. Lo estaba honrando. Pero ahora, continuó, te están llamando a hacer más. No hablé. No pude.
Debéis ser un puente, dijo, entre lo que fue y lo que es, entre la alianza que habéis vivido y el cumplimiento que ahora habéis visto. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Hay otros como tú, dijo, otros que aman a Dios profundamente, pero aún no ven la plenitud de su plan. Debes acudir a ellos, no para condenarlos, sino para revelarles, para mostrarles lo que ahora sabes. La enormidad de esto me hundió. Un rabino que una vez lo desestimó por completo, ahora tenía la tarea de dar testimonio de la verdad que una vez había rechazado. ¿Pero por qué yo? Susurré. Sus ojos se encontraron con los míos. Porque tu corazón es sincero, porque buscaste a Dios no con soberbia, sino con amor. Y porque los que confían en ti te escucharán cuando hables. Caí de rodillas. No soy digno, dije. Nadie lo es, respondió. Pero todos son amados, y ahora vosotros sois enviados. Sus palabras no borraron mi miedo, pero me dieron fuerzas. Ahora entendí que este no era un llamado nacido de la culpa. Nació del amor, amor a Dios, amor a su pueblo, amor a la verdad que siempre había estado esperando. Y dije que sí. En el momento en que estuve de acuerdo, verdadera y profundamente, la atmósfera cambió. La paz de la luz permaneció, pero ahora había movimiento, un alejamiento no de él, sino hacia atrás, hacia el mundo que había dejado atrás. Es el momento, dijo Jesús. Lo que has visto no es solo para ti. Debe ser compartido. No quería ir. Cada parte de mí anhelaba permanecer en esa presencia perfecta. Pero sabía que tenía razón. Con una última mirada, puso algo en mí, no físicamente sino espiritualmente, una claridad, un conocimiento, un fuego que sabía que no se apagaría. Luego vino la prisa. Me sentí caer, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si me arrastraran a través de capas de existencia. La luz se apagó. El calor se atenuó. La quietud fue reemplazada por el ruido. De repente, dolor, agudo, paralizante. Sentí como si me aplastaran el pecho. Jadeé, ahogándome con el aire. Mi cuerpo convulsionó. Una luz cegadora sobre mí, fluorescente, no sagrada. Escuché máquinas pitando y voces que gritaban, «¡Ha vuelto! Quédese con nosotros, rabino. Quédese con nosotros». Manos presionando sobre mí, agujas en mis brazos, compresas frías en mi piel. Estaba de vuelta. De vuelta en el hospital, de vuelta en el caparazón que una vez había dejado atrás. El dolor era abrumador, no solo físico sino emocional. El contraste entre donde había estado y donde estaba ahora lo hacía insoportable. Y aún así respiré. Cada respiración era irregular, superficial, pero era respiración. Giré ligeramente la cabeza. Miriam estaba a mi lado, su mano agarrando la mía, sus ojos hinchados por las lágrimas. Ella susurró mi nombre como una oración. Quería hablar, contarle todo. Pero tenía la garganta seca y el cuerpo demasiado débil. Todo lo que pude hacer fue mirarla. Y en esa mirada, esperaba que ella lo viera, que yo estaba vivo y que todo había cambiado. Los días que siguieron fueron tranquilos por fuera, pero por dentro se desató una tormenta. Me acosté en esa cama de hospital, rodeado de máquinas y el zumbido de la vida continuando, mientras mi alma intentaba darle sentido a lo que había experimentado. Sabía lo que había visto. Sabía a quién había conocido. No se podía negar. Y, sin embargo, no me atrevía a hablar. Aún no. El miedo se apoderó de mí. No miedo a la muerte, ya había cruzado esa línea, sino miedo a lo que vendría si decía la verdad. ¿Qué pensaría mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Mis alumnos? ¿Mi congregación? ¿Me llamarían loco, traidor, hereje? Cada fibra de mi identidad se había construido sobre mi papel como rabino, maestro de Torá, líder de nuestra comunidad.
Y ahora me había topado con aquel a quien me había pasado la vida desestimando. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? La culpa llegó en oleadas, culpa por no haber visto la verdad antes y culpa por permanecer en silencio ahora. Pero el miedo era más fuerte. Si hablaba, podría perderlo todo. La tercera noche no pude dormir. Todavía me dolía el cuerpo, pero me dolía más el corazón. Me senté lenta y dolorosamente y busqué el pequeño cajón de madera al lado de mi cama de hospital. Dentro había un libro que nunca había abierto. No precisamente. El Nuevo Testamento. Me lo había dado hace años un conocido cristiano bien intencionado. Por cortesía, me lo había quedado. Por orgullo nunca lo había tocado. Hasta ahora. Me temblaron las manos al abrir la primera página, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Seguí leyendo, lenta y cuidadosamente. Y ahí estaba él. No solo el Jesús que había conocido en la luz, sino el Jesús sobre el que había leído en los profetas, que ahora camina por la tierra, habla, sana y enseña. Llegué al sermón de la montaña y leí sus palabras: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirlos, sino para cumplirlos. Me golpeó como una ola. Esta no era una religión diferente. Esta fue la continuación, el cumplimiento de todo lo que había enseñado. Las sombras estaban adquiriendo sustancia y supe que no podía permanecer en silencio por mucho más tiempo. Cuando regresé a casa, todo parecía igual. Nuestra mesa del comedor, los estantes de los comentarios de la Torá, la mezuzá en la puerta. Pero yo no era el mismo. Me moví por la casa como un extraño con una piel familiar. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo se asentó en mi pecho como una piedra. Comenzó con mi familia. Una tarde nos reunimos en la sala de estar. Miriam, sentada frente a mí, sostenía una taza de té que apenas tocó. Mis 3 hijos ahora. Ya crecido, sentado en silencio, preocupado, respetuoso, pero expectante. Habían sido pacientes conmigo desde que regresé del hospital, pero podían sentir que algo se avecinaba. Necesito contarte lo que pasó, dije. Y luego les conté todo: la luz, la presencia, el encuentro con Jesús, las visiones de la Torá, el cielo, el infierno, las palabras que me habló. Mientras hablaba, vi cómo sus rostros cambiaban. Confusión, incredulidad y luego algo más profundo. Mi hijo mediano, siempre el más vocal, se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo, crees en Jesús? Hice una pausa y luego asentí. Sí, lo conocí. No solo escuché sobre él. Lo vi y finalmente lo entendí. Él es el cumplimiento de todo lo que hemos creído. Los ojos de Miriam se llenaron de lágrimas. Ella no habló. Ella simplemente me miró como si estuviera tratando de reconocer al hombre que conocía desde hacía décadas. Mi hija rompió el silencio. ¿Pero qué pasa con la Torá? ¿Qué pasa con todo lo que nos enseñaste? Sigue siendo cierto, dije. Pero ahora veo la imagen completa. No la borró. La completó. No fue fácil. Hubo lágrimas, preguntas, largos silencios, pero se quedaron. Ellos escucharon. Y de alguna manera, no se marcharon. Luego vino la parte más difícil, contárselo a la congregación. Me paré frente a ellos una mañana de Sabbat, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré los rostros a los que había enseñado durante años, personas que confiaban en mí, que habían crecido bajo mi liderazgo, y supe que mis palabras lo cambiarían todo. Necesito hablarles, no como su rabino, sino como un hombre que casi muere y regresó cambiado, les dije. Con tanta honestidad y humildad como pude, describí mi experiencia cercana a la muerte. Describí la luz, la presencia, las visiones y luego pronuncié las palabras que sabía que dividirían la habitación.
Conocí a Jesús y ahora creo que Él es el Mesías que nuestras escrituras han señalado desde el principio. Jadeos, silencio, algunos murmullos. Algunos sacudieron la cabeza, algunos lloraron, algunos se levantaron y se marcharon, pero otros se quedaron. Sus ojos se fijaron en los míos, no con ira, sino con búsqueda. Un hombre en la parte de atrás, un escéptico con el que había discutido en el estudio, tenía lágrimas en el rostro. No intenté convencerlos. No discutí. Solo les dije la verdad. Les dije que todavía amaba la Torá. Que mi identidad judía no había muerto. Se había expandido. Que no había abandonado el pacto. Había visto su cumplimiento. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Pero también fue el más honesto. Y en esa honestidad, algo empezó a cambiar. No rápidamente, no claramente, pero sí genuinamente. Fue solo el comienzo. La vida después de ese momento de la verdad no se volvió más fácil. Se volvió más claro. Ya no veo la Torá y el Evangelio como historias separadas. Son uno. La ley que una vez vi como el camino hacia la justicia, ahora la veo como el mapa que señalaba al único que podía cumplirla. Cada vez que abro las Escrituras, tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento, las leo con nuevos ojos. Donde antes veía mandamientos, ahora veo promesas. Donde antes veía sombras, ahora veo sustancia, el Mesías. Mi estudio no se ha detenido. En todo caso, se ha vuelto más profundo. Las palabras que memoricé hace años ahora tienen un peso que nunca imaginé. Isaías 53 me hace llorar. El Salmo 22 habla con una precisión inquietante. Incluso los rituales, la Pascua, el Yom Kippur y los sacrificios del Levítico, cobran nueva vida cuando se ven a través de la lente de Jesús. No canceló lo que vino antes. Lo completó y me cambió. Comencé a hablar, primero en grupos pequeños y luego en eventos interreligiosos. Compartí mi historia no para discutir, sino para invitar. No vine a debatir teología. Vine a hablar de una persona. Uno que había conocido, uno que ya no podía negar. Algunos me recibieron con los brazos abiertos. Otros, no tanto. Hubo una reacción violenta. Antiguos colegas cortaron lazos. Algunos en la comunidad judía me llamaron traidor, falso maestro. No se lo reprocho. Entiendo su dolor, su confusión. Una vez estuve en su lugar. Fue necesario un encuentro literal con la muerte para ver aquello ante lo que había estado ciego. Pero con cada puerta que se cerraba, otra se abría. He conocido a muchos otros, judíos, cristianos, buscadores de todo tipo que se sienten atrapados entre dos mundos. A ellos les digo, no hay contradicción entre amar al Dios de Israel y seguir a su Mesías. Jesús no es el abandono del judaísmo. Él es su cumplimiento. Mi esposa Miriam, que una vez permaneció sentada en silencio atónita mientras yo hablaba de esa luz celestial, ahora ora conmigo mientras leemos juntos el Nuevo Testamento. Mis hijos, que alguna vez fueron escépticos, están comenzando a hacer preguntas más profundas. No apresuramos el viaje. La verdad no se fuerza. Está revelado. Y eso es lo que me siento llamado a hacer ahora, no presionar, no persuadir, sino revelar. Ser un puente. Un puente entre la Torá y el Evangelio, entre la ley y la gracia, entre los hombres y su Mesías. He aprendido a vivir con la tensión, con las preguntas, con el costo. La verdad rara vez es conveniente. No siempre encaja en nuestras cajas o tradiciones. Pero nos libera. Se cura. Se completa. Todavía hay momentos en los que siento el peso de lo que perdí, comunidad, estatus, certeza. Pero esas son sombras comparadas con la luz que he visto. No cambiaría ese encuentro con Jesús por nada. Él cambió todo.
Y por eso hablo tan a menudo y tan claramente como puedo, en iglesias, sinagogas, foros en línea, pequeñas salas de estar. Comparto no porque necesite que me crean, sino porque se lo debo a quien me conoció cuando debería haber muerto, a quien me dio una segunda oportunidad. No solo en la vida, sino en la verdad. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con esto: busca la verdad, incluso cuando amenace todo lo que creías saber. Incluso cuando te cueste comodidad, reputación o comunidad. Porque la verdad vale la pena. Y cuando encuentres no solo una idea, sino una persona, todo cambiará. Tal como lo hizo conmigo. Solía leer la Torá como un hombre mirando un mapa, comprometido con cada línea, confiado en la dirección, convencido de que entendía el terreno. Pero ahora, después de todo lo que había visto, me di cuenta de que el mapa apuntaba a un destino al que aún no había llegado. Desde mi encuentro con Jesús, las escrituras no han disminuido, sino más. Cada verso que había enseñado, cada ley que había defendido, ahora conlleva capas de significado que nunca imaginé. Los sacrificios en Levítico, sombras de un sacrificio mayor. Las fiestas y festivales, citas que apuntaban a una plenitud en él. Cuando abro el Tanakh ahora, no siento que esté perdiendo nada. Siento que lo veo en color por primera vez. La Torá no se borra. Está iluminado. Las promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David, no son reemplazadas. Están completos. He estado hablando en reuniones interreligiosas, grupos pequeños y eventos comunitarios. A veces en silencio, a veces en público, según el espacio. Comparto mi historia no como un predicador, ni con una doctrina ensayada, sino como un hombre que una vez pensó que tenía todas las respuestas, hasta que encontró a la que era la respuesta. Y cuando digo que lo conocí, no lo digo metafóricamente. Quiero decir, morí y lo vi. Me paré frente al que había despedido. Lo miré a los ojos y me llamó por mi nombre. Eso te cambia. Algunos agradecen mi mensaje. Escuchan con el corazón abierto, toman notas, hacen preguntas. Otros son menos amables. He perdido amistades. Algunos rabinos con los que una vez estudié no me devuelven las llamadas. Algunos me han llamado confundido o peor aún, traidor. Lo entiendo. Este mensaje cuesta algo. Me costó todo lo que creía saber. Pero me dio algo mucho más grande: paz, claridad, propósito. No es fácil caminar entre dos mundos. Todavía guardo el Sabbat. Todavía ayuno en Yom Kippur. Todavía leo el Talmud. Pero lo hago ahora con la conciencia de que la historia no terminó en la Torá. Siguió yendo directo a los evangelios, directo a la cruz y saliendo directamente de la tumba vacía. He aprendido a no luchar por la aceptación. Mi misión no es ser aprobada. Es para ser honesto. Si una sola persona escucha mi historia y comienza a preguntarse si Jesús podría ser quien decía ser, entonces el riesgo vale la pena. Mi esposa, Miriam, está conmigo en silencio y con firmeza. Nuestras conversaciones sobre fe son diferentes ahora. Oramos juntos como nunca antes lo habíamos hecho. Ya no se trata solo de tradición. Se trata de relación. Nuestros hijos hacen preguntas difíciles. Les doy la bienvenida. No necesitan respuestas ensayadas. Necesitan la verdad. La misma verdad que me sacó de la oscuridad a la luz. A aquellos que escuchan mi historia y luchan con ella, no los culpo. Yo hice lo mismo. Durante décadas cerré esa puerta. Y entonces, en un momento que nunca vi venir, Jesús la abrió. Y lo que encontré no fue traición. Fue la culminación de todo lo que alguna vez había creído. Así que los dejo con esto: busquen la verdad. Ni comodidad, ni tradición, ni consenso. Verdad. Puede que te cueste algo. Podría hacer temblar el suelo bajo tus pies. Pero te prometo que si encuentras al que yo encontré,
Nunca volverás a caminar en la oscuridad.